Bien, vamos a ver, hemos visto en la teoría que os he pasado, en la introducción, en el primer documento, os habla un poquito de puntos singulares, de extremos relativos, también de puntos de inflexión, monotonía. Bien, entonces, en un ejercicio básico en el que os preguntaran calcular puntos singulares de una función, ¿vale? También os lo pueden preguntar como puntos críticos o puntos de tangente horizontal. A ver, la razón es muy sencilla. Los puntos singulares o críticos dan lugar normalmente a máximos o mínimos y como veis, en un máximo o mínimo la tangente tiene pendiente cero, ¿vale? Es horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar puntos singulares? Tengo una función, en este caso una función polinómica, que es la más sencillita de todas, y la derivo, ¿vale? Una vez derivada la tengo que igualar a cero. Aquí es donde encuentro puntos singulares, en los puntos con derivada nula. Resuelvo en este caso la ecuación de segundo grado, esta derivada podría ser incluso grado 3, grado 4, ¿de acuerdo? Pues si no es grado 2, haría Ruffini, ¿de acuerdo? Cuando resuelvo, obtengo 1 y 3. Estos son las abscisas, ¿de acuerdo? Ojo que si os piden todo el punto, es decir, puntos singulares, tendremos que dar punto completo. Todo punto tiene dos componentes. Luego, los puntos singulares aquí, ¿quiénes son? Pues voy a calcular la i de cada uno de ellos. Los puntos singulares serán 1 f de 1, que si yo me voy aquí al polinomio original y sustituyo el 1 me va a dar 9, luego 1, 9 sería el primer punto singular y el otro es 3 f de 3. Acordaros siempre en la función original, es decir, si yo hago una tabla de valores, x, f de x, todo punto tiene dos componentes, ¿vale? Luego esto sería 3, 5. Entonces, estos son mis puntos singulares. Los puntos singulares son candidatos a extremos relativos posibles, máximos o mínimos relativos, ¿vale? Puede ser incluso que no sean ni máximos ni mínimos y que sean puntos de inflexión, o puede ser que no sean nada, ¿de acuerdo? Pero si quiero buscar máximos y mínimos, primero he de calcular puntos singulares, ¿vale? Hablamos también de relativos. ¿Por qué? Porque en principio cualquier máximo o mínimo que yo encuentre es relativo. Es decir, un máximo o mínimo será absoluto cuando yo tenga la certeza de que no hay ningún valor más pequeño o más grande. Entonces esto normalmente ocurre cuando tengo la función acotada. Por ejemplo, si esta función estuviese definida en un intervalo en vez de en todos los reales, ¿vale? Imaginaros que está definida de aquí a aquí. Yo puedo decir que este máximo es absoluto y este mínimo es absoluto, porque sé que la tengo acotada. Pero si yo no tengo la función con la certeza de que son absolutos, en principio siempre son máximos y mínimos relativos, ¿vale? Bien, ¿cómo sé si estos puntos singulares son máximos o mínimos? Dos formas de hacerlo. La primera forma, que será la que normalmente vais a utilizar porque de paso estudiáis la monotonía, que nos la van a pedir en casi todos los ejercicios de análisis, es colocar en una recta los valores obtenidos. Con que coloquéis las abscisas, suficiente. Y estudiar el signo de la derivada en cada uno de los tramos. F', en los valores que queráis. ¿Un valor anterior al 1? Pues por ejemplo en el 0. ¿Un valor entre 1 y 3? El 2. ¿Un valor a partir de 3? El 4. Entonces, si sustituimos en la primera derivada estos valores, vais a observar que en el 0 es positiva, ¿vale? Eso significa que mi función aquí es creciente, ¿vale? En el 2 os va a dar la primera derivada negativa, con lo cual esa función es decreciente, ¿de acuerdo? Y en el 4 os va a dar de nuevo positiva, hay otro cambio, y vuelve a ser creciente. ¿Qué observáis aquí? Que 1 es un máximo relativo y que 3 es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque evidentemente si la función es continua y estamos creciendo y decreciendo, eso es un máximo, por encima de ahí no hay nada. Y este es un mínimo relativo. Entonces, en un ejercicio en el que os pregunten, además de puntos singulares, si os preguntasen monotonía, diríais que la función crece de menos infinito a 1, unido 3 más infinito, y que decrece en 1, 3. Y además se puede concluir que en 1, 9 hay un máximo relativo y que en 3, 5, que es lo que hemos calculado antes, ¿vale? Hay un mínimo relativo, ¿vale? Estos son los puntos.
La otra forma para ver si un punto singular es máximo o mínimo sería estudiar la segunda derivada. Es decir, cojo la función derivada y la vuelvo a derivar. Entonces, f segunda de x, esta sería nuestra segunda forma. La segunda forma, f segunda, ¿cuánto es? Pues como es un polinomio, 6x menos 12. ¿Qué hacéis ahora? Cogéis el 1 y el 3 y los sustituís en la segunda derivada para ver qué signo tienen. En x igual a 1, la segunda derivada vale menos 6, que es negativo. Negativo significa lo contrario, que es un máximo, que es lo que hemos obtenido. Y en x igual a 3, ¿cuánto vale la segunda derivada? Pues vale 18 menos 12, 6 positivo, ¿lo veis? Luego cuando es positivo es al revés, es un mínimo, ¿vale? Y entonces esta es la otra forma de calcularlo. ¿Cuándo vais a elegir una u otra? Bueno, pues si es un ejercicio en el que, por ejemplo, en los problemas de optimización, que se os pregunta por máximos y mínimos, podéis elegir cualquiera de las dos formas. ¿Cuándo vais a elegir la segunda? Pues cuando la segunda derivada sea facilita de calcular. Si no, siempre podéis calcular esta, que al final de lo que se trata es de ver signos y es mucho más sencilla, ¿vale?